Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Cristian Andrés Morales Aguilar y en este video voy a hablar sobre las aplicaciones del software a nivel mundial. Bueno, este video va a ser compuesto por tres partes. Primero, la primera parte es la introducción, la segunda parte son los sistemas operativos y la tercera es las aplicaciones más populares en el mundo de la informática. Bueno, voy a empezar con la primera, que es la introducción. Dentro de los componentes básicos del software o equipo blando es la mitad de la computadora, o sea, el alma o la materia gris, ya que las necesidades de crecimiento y de capacidad han surgido para hacer realidad toda la creatividad, ingenio y desempeño humano. El software son todas las instrucciones y datos que corren en mayor o menor medida dentro del ordenador, es decir, la información misma o la razón de ser del hardware. Bueno, esa fue la primera parte, que fue la introducción del video. La segunda voy a hablar sobre los sistemas operativos y su pequeña historia. Para que una máquina basada completamente en electrónica y un ser humano, con miles de años de evolución, obviamente no ha sido fácil la comunicación entre ambos. Desde sus orígenes, los primeros diseñadores y creadores de estas se dieron cuenta que necesitaban algo más que permitieran la fácil interpretación de las instrucciones, así como los resultados obtenidos, por la cual crearon un programa básico que toda computadora, debe cargar primero en su memoria para poderse comunicar y comprender con un ser humano. Así nació el sistema operativo, programa básico que se carga al momento de encender la máquina y sirve de intérprete entre el frío lenguaje de la máquina electrónica y el complejo idioma humano. Bueno, el sistema operativo es pues el gobierno interno de la máquina. En la actualidad existen varios sistemas operativos para diferentes necesidades y diferentes tipos de computadora. Bueno, voy a, voy a pasar a la tercera parte del video, en la que hablo sobre las aplicaciones más populares en el mundo de la informática. Bueno, de las aplicaciones más populares en el mundo de la informática está, por ejemplo, un procesador de texto, también ya está llamados procesadores de palabras. Fueron los primeros en servir de atracción en la adquisición de una computadora, y ya que sustituyen absolutamente el trabajo de una tradicional máquina de escribir. A nuestras fechas han evolucionado tanto que ya solo les falta tomar dictado, o sea, está muy completo y no les falta mucho para hacerlo, pero dentro de las necesidades de escritura actuales, en la mayoría de ellos podemos encontrar las siguientes funciones. Estas son las funciones más populares o las que más se usan en un procesador de texto. Por ejemplo, escribir de corrido y una sola vez todo nuestro documento, permiten suma rapidez de flexibilidad, hacer modificaciones al contenido como mover párrafos o bloques de texto completo de una hoja a otra, entre documentos e incluso entre programas. También se puede cambiar en un instante palabras o frases repetidas por sinónimos sin importar la cantidad de ellas. Se permite modificar en la marcha el escrito sin desperdiciar papel ni tiempo. Se puede cambiar de opinión una vez impreso el documento y en unos segundos cambiar completamente el estilo, el diseño, el formato, incluso el tipo de tamaño de la letra deseada. Podemos verificar la ortografía del documento, incluso en ciertas áreas, así como también buscar sinónimos relacionados con ciertas palabras, frases o frases dudosas. También se pueden crear cartas o documentos de tipo constante, ya sea para curriculares o formatos específicos, incluso de facturación, y manipularlos rápidamente. Se puede analizar el documento desde distintos ángulos sin necesidad de imprimirlo. Permitir que el programa corrija automáticamente nuestra ortografía o incluso nos ayude a escribir más pronto mediante palabras que van aprendiendo. Cuentan con palabras, deshacen los cambios, imprimen partes, etcétera. Un procesador de texto tiene muchas cosas que pueden servir. Bueno, también existen las hojas electrónicas, también denominadas como hojas de cálculo. Casi junto con los procesadores de texto han invadido toda la administración con sus bondades. Es una de las herramientas imprescindibles en cualquier empresa, ya que gracias a ella la mayor parte del trabajo rutinario de arrastrar lápiz se convierte en un proceso tranquilo y sistemático para cualquier tarea que involucra complejas fórmulas y procesos basados en análisis, proyecciones,
respuestas, etcétera. Bueno, las principales funciones de las hojas electrónicas o hojas de cálculo serían, por ejemplo, diseño basado en la hoja tabular a base de renglones y columnas, rápida escritura de fórmulas autocalculables, inmensa cantidad de funciones automáticas para necesidades financieras, científicas, matemáticas, lógicas o de texto. Puede tener un diseño y formato fácil de corregir y de ampliar, estilo y tipo de letra fácilmente modificables, manipulación de hojas de libros de trabajo, implementación avanzada de varios gráficos estadísticos, incrustación de textos e imágenes de diseño gráfico, impresiones inteligentes fácilmente controlables. Bueno, y también su facilidad de uso y aprendizaje, entre otras. Bueno, de igual manera también se puede clasificar el software de la siguiente manera: sistemas operativos, lenguajes de programación, software de uso general, software de uso de aplicación. Algunos autores consideran que la tercera y la cuarta clasificación son como una sola. Bueno, los lenguajes de programación mediante los programas son los que mediante los programas se indica a la computadora qué tarea debe realizar, cómo ejecutarla, pero para ello es preciso introducir a estas órdenes en un lenguaje que el sistema pueda entender. En principio, el ordenador solo entiende las instrucciones en código la máquina en código máquina, es decir, específico de la computadora. Sin embargo, a partir de esto se elaboran los llamados lenguaje de alto y bajo nivel. El software de uso general. El software para uso general le ofrece la estructura para un gran número de aplicaciones empresariales, científicas y personales. El software de hoja de cálculo de diseño asistido por computadoras de procesamiento de texto que manejan bases de datos pertenece a esta categoría. La mayoría de los software para uso general y se vende como paquetes. Manejo de bases de datos pertenece a esta categoría de software para el uso general y se vende como paquetes, es decir, con software y documentación orientada a uso, manuales de referencia, pantallas de teclado y etcétera. Software de aplicación. El software de aplicación está diseñado y escrito para realizar tareas específicas, personales, empresariales o científicas, como el procesamiento de nóminas, la administración de recursos humanos o el control de inventarios. Todas estas aplicaciones procesando datos generan información, registros de nómina para el usuario. Bueno, también existe el shareware y el firmware. El shareware es un software distribuido de forma gratuita para ser probado. Si el usuario decide quedarse con el programa y seguir usándolo, debe pagar al desarrollador. Normalmente el shareware es desarrollado por compañías relativamente pequeñas o inclusive por programadores individuales y generalmente es muy barato. El firmware son programas gratuitos que los desarrolladores ponen a disposición de otros usuarios sin ningún costo. En algunos casos el desarrollador no reclama derechos de autor y el programa se convierte en software del dominio público. Entre otros casos, el software tiene derechos de autor, pero el desarrollador ha permitido a otra gente usarlos y copiarlo gratuitamente. También existe la aplicación vertical. Las aplicaciones verticales son programas que realizan todas las fases de una función crítica del negocio. Estos programas, que muchas veces corren en una combinación de mainframes, minis, computadoras personales, se denominan algunas veces aplicaciones de misión crítica. Generalmente son desarrollados a la medida por cada compañía que los tiene y son usados por muchos individuos dentro de una organización. Bueno, eso fue mi presentación. Espero que les haya gustado. Gracias. Espero que la información les sea de utilidad.